Hola, buenos días. Bienvenidos a todas. Comenzaremos en un minuto. Mientras tanto, les pedimos que sigan las instrucciones que aparecen en la pantalla para asegurarse que están en el canal de interpretación correcto. Disponemos de interpretación bidireccional en inglés, francés y español y habrá participantes que hablarán en los tres idiomas. Si no es trilingüe, asegúrese ahora de estar en el canal de interpretación correcto. Gracias. Mais bienvenue à toutes et à tous. Nous allons commencer dans Una disculpa, tenía el micrófono apagado. Vamos a comenzar en un sur minuto. votre écran. Mientras tanto, les queremos pedir que sigan por favor las instrucciones que están en pantalla para asegurarse de que están en el canal de audio correcto. Tenemos interpretación el día de hoy en tres idiomas, inglés, español y francés. Los panelistas, algunos estarán hablando incluso en los tres idiomas, así que si no hablan los tres idiomas, por favor seleccionen el canal de interpretación correcto. Vamos a comenzar en un minuto nada más. Mientras tanto, les queremos pedir por favor que sigan las instrucciones en la pantalla para asegurarse, por favor, de que estén en el canal correcto. Tenemos interpretación simultánea en inglés, francés y español. También tenemos presentadores que estarán hablando en los tres idiomas. Si no hablan los tres idiomas, favor de asegurarse de seleccionar el canal de interpretación correcto. Dicho esto, les doy la bienvenida a todos y todas. Yo soy Shani Turk. Soy Shani Turk y quiero darles la bienvenida a todos y todas y a todos nuestros ponentes que tenemos el día de hoy, a todos nuestros organizadores que están también aquí en copatrocinio de este webinario. Muchísimas gracias a todos por el compromiso en crear conciencia de este tema, particularmente en esta época en la que tenemos tantas complicaciones. Este webinario estamos esperando que le dé a los participantes un entendimiento de por qué la dominancia del inglés, por ejemplo, es algo que no incluye a la mayoría de las personas. Y una de las formas en las que estaremos haciendo esto es modelando qué significa un evento multilingüe, incluyendo que no solamente tenemos a ponentes presentando en el idioma inglés. Dicho esto, pasaré ahora al francés. En esta diapositiva podemos ver las 6 mejores prácticas que estaremos modelando en esta ocasión y que les pedimos por favor que modelen también en sus conferencias y eventos. Ya hemos hablado sobre el punto número 1 y 2, la presencia de nuestros intérpretes, que en esta ocasión son Awen y Carlos. De igual forma, tener las instrucciones y las diapositivas en los tres idiomas o en todos los idiomas correspondientes. Después les queremos pedir también o animar que tengan las diapositivas de manera multilingüe o que se puedan compartir la versión en otro idioma en el chat. También la recomendación número 4 es precisamente esta. Idiomas de presentación reflejan la composición de la audiencia. Y la número 5 es que haya una traducción de las preguntas y las respuestas en el chat. Tenemos a Maciel que estará traduciendo precisamente estas preguntas y respuestas en el chat. Y número 6, les queremos pedir que hablen a un buen ritmo, despacio, con claridad, con pausas, de tal manera que le permita a los intérpretes hacer un trabajo adecuado. De igual manera, queremos pedirles que utilicen estos materiales en sus webinarios. Antes de arrancar este webinario, aproximadamente en una hora vamos a dividirnos en grupos, en breakout rooms, en salas por idioma. Entonces, para poder asegurarnos de que los estemos enviando a la sala correcta, les queremos pedir por favor que editen su nombre en la parte donde aparecen los participantes y le den clic derecho en los tres puntitos y donde dice rename o renombrar. Y queremos que por favor le pongan un EN si van a la sala de inglés, un FR
Si van a la sala de francés, y para español sería ES enfrente de su nombre, como ven ahí en la parte del punto número 3. ES guión bajo y su nombre, como ven por ejemplo en mi propio nombre. Si hay problemas para hacer esto, les tendremos un apoyo adicional más adelante. Pasemos a los objetivos de la reunión. Esto es algo que ya he mencionado hace un momento, pero el propósito de la sesión del día de hoy es comprender cómo es que el dominio del inglés va en contra de la equidad y la inclusión, y por qué es importante hablar de ello. La hegemonía lingüística es algo real y queremos que todos tengan un conocimiento profundo sobre cómo poder encontrarse en una situación de contrarrestar la hegemonía lingüística, en este caso del inglés. Pasando al orden del día, tenemos ponentes y expertos que estarán hablando en inglés, español y francés sobre el tema que nos convoca. Y de igual forma tendremos una presentación sobre acercamientos prácticos. Tendremos preguntas y respuestas, pasaremos después a las sesiones, a las salas por idioma, en donde habrá también ahí herramientas que se les estarán facilitando para sus trabajos. Estaremos trabajando también en una checklist, en una lista de control para su uso. Entonces, quiero también pasarle ahora la palabra a Goodness y Kelly, que puedan dar sus palabras de bienvenida. Goodness es la copresidenta del Subcomité de Cambios de Poder en ICFP y Kelly es la presidenta del CDI. Goodness, adelante, por favor. Muchísimas gracias a todos por unirse a este webinario. Y esta es una de las formas en las cuales estaremos trabajando en términos de cómo es que la inclusión lingüística juega un papel muy importante para poder dar pasos en la dirección correcta. De tal manera que estaremos incluyendo la parte lingüística en todo un plan integral de inclusión, de tal forma que podamos asegurarnos de que todos estén incluidos desde el punto de vista de la comunicación. Y creemos, por supuesto, que en la ICFP 2025 todas las comunidades puedan estar representadas en de esta forma tan importante. Esperemos que aprendan mucho de esta conversación, que sea útil, que sea enriquecedora. Por supuesto, estaremos llevando todas las preguntas y comentarios que tengan y los responderemos en su momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Goodness. Para comenzar, me gustaría darle gracias al Subcomité de Cambios de Poder por organizar este webinario tan importante. Gracias a Goodness, Stephanie, Ángela, todos los copresidentes y copresidentas que efectivamente han avanzado los diferentes pasos para poder tener un ojo bastante afinado en temas de equidad e inclusión en nuestras organizaciones, en nuestro trabajo con nuestros socios y aliados y por supuesto con las comunidades a las que servimos en todo el mundo. Así que muchas gracias. El ICFP del Gates Institute tiene la equidad en el centro de su trabajo. Y el tema que se escogió para la ICFP 2025 es precisamente equidad a través de la acción, avanzando los derechos sexuales y reproductivos para todos y todas. Así que estamos buscando soluciones innovadoras para poder atender efectivamente inequidades sistémicas en el mundo. Este tema es el enfoque del primer track de la conferencia, en donde habrá implementadores de programas y personas interesadas, expertos, pueden enviar sus abstracts, sus resúmenes de investigación sobre investigaciones propias, mejores prácticas y también personas que trabajan en incidencia de equidad en nuestro trabajo en todo el mundo. Así que me da mucho gusto mencionarles que
Tenemos todavía unas cuantas semanas disponibles antes de que se cierre la fecha de recibir los abstracts enfocados en equidad o en cualquiera de los otros temas que tenemos en nuestros 14 tracks. Pero queremos asegurarnos de que si tienen una buena historia que contar con respecto a equidad en su trabajo, por favor envíen sus abstracts para que podamos compartirlos con el resto de nuestra comunidad. ICFP está trabajando muy fuerte para poder asegurarnos de que estemos haciendo todo lo posible por centrar la equidad. Entonces, estamos haciendo todos estos esfuerzos en nuestros comunicados, agendas, boletines y, por supuesto, en nuestras reuniones como estas y webinarios y ofreciéndolos en diferentes idiomas, en este caso inglés, francés y español, porque este es el primer año que estaremos teniendo a la ICFP en Latinoamérica. Así que esto nos da mucha, mucha emoción. Y también estamos potencialmente pensando en agregar portugués, porque Brasil efectivamente es un país, por supuesto, con una representación muy importante. Entonces, estamos buscando también cómo hacerlo. Y de cualquier manera, muchas gracias a este grupo de presentadores y de autores que están haciendo un trabajo tan importante y queremos asegurarnos de estar haciendo lo que podemos desde el punto de vista de ICFP y que nuestra comunidad pueda ver cuáles son las mejores prácticas para que también las puedan implementar. De vuelta contigo, Shani. Muchas gracias. Gracias a las dos por estos comentarios tan maravillosos y por todo el apoyo que nos han dado en sus grupos también de trabajo. Estoy dándome cuenta que estamos teniendo algunas complicaciones en editar los nombres en la lista de participantes. No se preocupen, tenemos organizadores, organizadoras que están en el tras bambalinas tratando también de asignarlos. Perfecto, bueno, continuaré ahora en francés. Tengo un par de diapositivas más que presentarles y pasaremos después a nuestro panel. Antes de comenzar, me gustaría mencionarles algunos términos clave que es importante presentar el día de hoy. Para empezar, la hegemonía lingüística. En, en este caso estamos hablando sobre la hegemonía de un idioma o la dominación de un idioma, que en este caso sería el inglés. Cuando hablamos sobre inclusión lingüística, este término, preferimos inclusión lingüística a diferencia de equidad lingüística, ya que en realidad la equidad lingüística posiblemente no sea posible. Entonces, la inclusión permite que haya herramientas y enfoques que contrarresten la hegemonía lingüística. Y esto lo vemos como un beneficio. Y el siguiente término sería la traducción y la interpretación. La traducción es la conversión de un texto de un idioma de origen a un idioma destino y la interpretación es la traducción oral de un discurso. Última diapositiva es la siguiente, que tiene que ver con nuestra postura. Yo- Estamos al tanto de que el francés y español no son los únicos idiomas impactados por la hegemonía del idioma inglés. Hay otros idiomas, por supuesto, involucrados. El español, el portugués, incluso son idiomas hegemónicos ante idiomas indígenas, por ejemplo. Sin embargo, entendemos que el debate alrededor de la inclusividad lingüística tiene que empezar con un acceso funcional. Así que sabemos que este es el primer paso para poder invitar a más personas a la mesa, para poder tener esta conversación. De igual forma, reconocemos que no tenemos todas las respuestas en este momento y les invitamos también a que compartan sus ideas en el chat para que nos permitan conocer qué es lo que hacen ustedes para trabajar en inclusión lingüística en su trabajo. No olviden que están invitados a redactar en el chat o enviar sus comentarios en el chat en cualquiera de sus idiomas y serán traducidos también. Como saben, estamos pasando por momentos muy complicados en nuestro sector. Sin embargo, seguimos pensando que la inclusión lingüística es muy importante
Y aquí no es cuestión de que echemos culpas o nada por el estilo. Sin embargo, sabemos que cuando estamos en un contexto de crisis y tenemos un desafío de este tipo, solemos regresar a nuestras formas de trabajar comunes, que en muchas ocasiones dejan detrás a otras personas. Entonces, este webinario es más importante ahora que lo era hace unos meses. De esta forma, nuestro objetivo es que los participantes puedan tener un panorama mucho más claro, que para que puedan tomar acciones efectivas en inclusión lingüística. Ahora le pasaré la palabra a Elizabeth, que estará moderando nuestro panel. Muchas gracias, Shani. Bienvenidos y bienvenidas. Yo soy Elizabeth Electi Parish. Soy directora técnica y me da muchísimo gusto estar aquí para la moderación de este panel. Tenemos a 4 expertos y expertas en salud sexual y reproductiva que van a compartir sus historias y que también estarán compartiendo soluciones para otras personas para trabajar en la implementación de inclusión lingüística. Cada uno de los panelistas estarán hablando en su idioma de elección. Nuestro primer panelista estará hablando en francés. Luego, nuestra tercera panelista hablará en inglés, la presentaré en inglés, y nuestra cuarta panelista hablará en español y la presentaré en inglés, porque yo no hablo español. Pero por supuesto, como saben, está la interpretación simultánea, así que asegúrense de estar en el canal correspondiente si es que no hablan los 3 idiomas. Bien, nuestra primer panelista es Marie Pa, que es directora de Unidad de Coordinación de Alianzas de Ouagadougou, trabaja en incidencia para derechos de mujeres y lidera la colaboración y coordinación entre secretarías de los 9 países miembros de la Alianza de Ouagadougou. También coordina diferentes alianzas con países y donantes apoyando la salud sexual y reproductiva. Marie, adelante. Hola a todos, muchas gracias. Me da muchísimo gusto estar aquí. Es un placer estar con todos ustedes y ver a tantos participantes en esta conversación. Me voy a presentar. Yo soy Mariba, crecí en Senegal y estudié en los Estados Unidos. Y la razón por la cual elegí ir a los Estados Unidos en lugar de ir a Francia, ¿no? Que sería el país en donde tradicionalmente los senegaleses van a estudiar, es porque mi madre en esa ocasión se dio cuenta de que había un fenómeno de globalización a través del cual el inglés sería el idioma dominante. De tal forma que nos enviaron a mí y a mi hermano a estudiar a los Estados Unidos. Y eso fue importante para el resto de mi intervención. Y en términos de mi carrera, yo trabajé, estuve mucho tiempo en Washington, D.C. y después fui a la oficina de Mali y regresé a Senegal posteriormente porque era muy importante para mis padres en ese entonces que pudiera regresar a casa, que pudiera regresar a Senegal para apoyar a la región. Les voy a dar un ejemplo de cómo es que la hegemonía de la lengua inglesa me ha afectado negativamente o nos ha afectado negativamente a nuestro campo. Debo reconocer, primeramente, que yo tuve el privilegio de recibir una educación bilingüe y yo soy bilingüe completamente. Y cuando estoy participando en reuniones y en conferencias, hay una expectativa adicional de que modere el panel porque hablo los 2 idiomas. Sin embargo, esto también es una carga que también quiero mencionar, porque esto a veces es en detrimento de mis colegas. Porque también hay una expectativa de que yo, además de moderar, traduzca en la moderación. Y esto es algo que yo no debería realmente estar haciendo. Eh, y esto me toma mucho, mucho tiempo. Yo diría que es una carga y es una desventaja incluso, a pesar de que, claro, que me ha ayudado en mi carrera, pero me gustaría darles un ejemplo.
Un día, en una ocasión, en una conferencia internacional que no voy a nombrar, me pidieron que fuera panelista de una sesión en donde había una mezcla de francófonos y anglófonos. Y en teoría iba a haber interpretación simultánea, pero cuando íbamos a empezar, pues nos habían dicho que ya estaba todo listo, pero de pronto uno de los participantes nos interrumpió para decir que el canal de traducción no estaba funcionando. Y entonces esta persona no estaba entendiendo nada de lo que estaban diciendo los ponentes. De tal forma que tuve que, bueno, me pidieron los organizadores que tradujera lo que estaban diciendo las personas. Entonces tenía tres trabajos: moderar, estar enfocada en todo lo que estaba sucediendo y luego traducir. Entonces, solo para mencionarles que terminé este panel con una migraña prácticamente, porque tenía que hacer todo este trabajo simultáneamente. Y habría sido bastante injusto, ¿no? Si esto le hubiera ocurrido a una persona que no necesariamente hablara los idiomas involucrados. Y no sería justo pedirle que hiciera lo mismo, ¿no? Así que para concluir, me gustaría mencionar que hay una percepción negativa de personas que no hablan inglés. Hay veces que con base en su entonación, su pronunciación, su acento, y está esta percepción de que lo que esta persona está diciendo no es tal vez suficientemente inteligente y por lo tanto se está juzgando a esa persona con base en su vocabulario. Así que este es un sesgo que me parece que sigue siendo una realidad y que hay que mencionarlo. Y por supuesto me gustaría mencionar que no es la entonación ni el acento lo que determina la inteligencia de una persona o de sus puntos de discusión. En el artículo que vamos a compartir con ustedes más adelante, estaremos enfatizando la idea de la necesidad de no solamente aprender y animarnos a aprender otros idiomas también, tanto como sea posible. De hecho, en nuestras alianzas que trabajamos, tenemos clases de idiomas para poder ayudar a nuestro personal a aprender, por ejemplo, inglés en este caso, para que se sientan más cómodos en reuniones y en conferencias. Pero también creo que es bastante importante eh, forzar, tanto como sea posible, a tener reuniones en otros idiomas que, además del inglés. Por eso me da mucho gusto que esta reunión sea en Colombia, porque va a forzar a las personas a adaptarnos, no solamente a otra cultura, sino claramente a otro idioma. Entonces, creo que esto será muy, muy importante. A corto plazo, por supuesto, pero a largo plazo sería muy bueno tener un mecanismo para asegurarnos de que el número de hispanohablantes o personas que hablan otros idiomas puedan ser incluidos. Y será bueno ir modificando la realidad hacia este campo. Creo que esto será muy importante. Por supuesto, no todo va a ocurrir en las primeras conferencias, pero es un buen objetivo para ir cultivando los diferentes pasos necesarios para llegar ahí y asegurarnos de que las conferencias no ocurran nada más, por ejemplo, en países francófonos o anglófonos. Creo que esta es una idea y estoy segura que mis copanelistas también tendrán otras ideas muy buenas que compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, Mary, por compartir esta historia y estas sugerencias. Nuestra siguiente ponente es Mohamed Lir, director regional de Engender Health. Tiene más de 15 años en gestión de programas, monitoreo e investigación. Ha trabajado con equipos multilaterales y ha estado trabajando en el empoderamiento de mujeres y niñas de la región. Ha trabajado en África Occidental y Central. Muchas gracias, Mohamed, por estar aquí. Muchas gracias, Elizabeth, por pasarme la palabra. Gracias a Marie también por empezar con este panel. Y gracias a
todos y todos los participantes que están aquí presentes. Me gustaría compartir mi experiencia personal. Marie ya comentó su historia y ahora me gustaría a mí compartir una historia de mi carrera. En ocasiones, el asunto de la salud mental es algo que queda descuidado en cuanto a los desafíos que uno se puede enfrentar. Entonces, mi experiencia personal que viví fue cuando fui contratado como un oficial de monitoreo y evaluación para una ONG en Estados Unidos hace unos 10 años. En ese entonces tenía conocimientos muy limitados del inglés, pero tenía la experiencia en recolección de datos, análisis de datos, monitoreo y evaluación y demás. Y esta experiencia y conocimiento era reconocido en Costa de Marfil, de donde soy. Ya había trabajado en el Instituto de Estadística para también la Secretaría de Planeación y la Oficina Nacional de Población. Entonces, fui contratado a través de un proceso totalmente francófono, pero tenía que trabajar con un equipo en Washington, D.C. Y todos estos colegas eran angloparlantes y teníamos reuniones semanales con estos colegas que hablaban en inglés y además hablaban muy rápido. Simplemente no entendía francamente lo que estaban diciendo. Tenían acentos también bastante complicados para mí de entender. Entonces, lo que me di cuenta es que no les importaba lo que yo pensara o sintiera porque yo era la única persona ahí o simplemente me tardaban como una persona incompetente y esto fue sumamente difícil para mí de vivir, porque el hecho de que no hablaba inglés era algo que se percibía como incompetencia. Y fue muy difícil experimentar esto porque yo, por supuesto que sabía que no era incompetente. Así que antes de cada reunión me sentía ansioso, no dormía la noche anterior, me sentía menospreciado. eh, y a pesar de que no entendía todo, por supuesto había cosas que sí entendía, pero en alguna reunión alguien dijo, ¿y este señor qué hace en la oficina? Y vaya, bueno, eso sí lo entendí. Y ahí fue una otra parte bastante difícil de este trabajo. Sin embargo, teníamos otras reuniones de programa y en esas reuniones teníamos una compañera que sí hablaba un poco de francés y con la que tenía una buena relación de trabajo. Ella afeccionadamente me llamaba profesor, ¿no? Le gustaba la forma como yo hablaba de las cosas y cuando yo estaba en estas reuniones, pues me sentía un poco menos ansioso, me sentía un poco más respetado, gracias a esta colega que hablaba francés. Y los demás poco a poco fueron entendiendo que yo no era incompetente o que estaba ahí por no sé qué razón. Y poco a poco me fui ganando el respeto de los demás, mientras gradualmente iba también mejorando mi competencia en inglés. Entonces, la única diferencia en este caso es que podía hablar no solamente el idioma en el que crecí, sino también el idioma en el que el programa estaba siendo implementado. Así que gracias a esta colega, como mencionaba, y a otras personas que estaban también ahí, pude ir poco a poco creciendo en la organización y encontré algunas promociones, pero tuve que mejorar mi inglés, porque si no lo hubiera hecho, no habría podido alcanzar estos objetivos. Entonces, gracias a la presencia de esta colega, me sentía poco mejor, podía lograr mis objetivos. Y a veces me pregunto, si esta colega no hubiera estado ahí, tal vez esta etiqueta de incompetente, ¿cuánto me habría seguido por mi carrera? Tal vez habría sido percibido de esta forma. Y debería decir incluso que que esta colega era Elizabeth, que está aquí. Así que me da mucho, mucho gusto que esto haya sido así. Mi recomendación, por lo tanto, es que cambiemos nuestra perspectiva en términos lingüísticos, que no asociemos incompetencia lingüística con incompetencia técnica o profesional.
Y creo que esto es algo que siempre deberíamos estar mejorando, ¿no? Nuestra competencia de trabajo es una cosa y nuestra competencia lingüística es otra cosa. La inclusión lingüística debería ser una opción porque en nuestros proyectos puede que haya ciertas negociaciones en asuntos técnicos y no deberíamos estar negociando los procesos de la misma forma como a veces negociamos los idiomas. Entonces, me parece que es muy importante que no es una buena idea que una persona se tenga que expresar en el idioma que conoce menos, sino que pueda expresar todo el rango de sus conocimientos en el idioma en el que conoce. Y por esto la inclusión lingüística será importante. Así que finalmente quiero decir que cuando trabajamos con comunidades, insistimos a veces que estas personas trabajen en el idioma local, ¿no? Porque sabemos que si no hablamos el idioma local, el proyecto no va a funcionar. Entonces, ¿por qué no aplicamos esto también en nuestras áreas de trabajo a nivel global? Si queremos que nuestras comunidades sean incluyentes, tenemos que serlo también entre nosotros para tratar de reducir estas inequidades que marginalizan a los miembros de nuestros equipos. Gracias por escuchar mi experiencia, gracias por permitirme hablar sobre este ejemplo y gracias también por la pregunta. Muchas gracias, Mohamed, por compartir esta historia personal. Me da muchísimo gusto, estoy muy honrada de haber jugado un rol en tu historia. Ahora pasaré al inglés. Nuestra siguiente ponente es Aminata Diop, que es traductora e intérprete. Es una consultora también medioambiental que opera en diferentes regiones de África y entiende, por supuesto, la importancia de una comunicación clara. Con más de una década de experiencia en traducción e interpretación para clientes internacionales y locales, conoce de primera mano las barreras lingüísticas y compartirá sus conocimientos sobre este tema en la conferencia. Ok, perfecto. Bueno, hola a todos y todas. Yo soy Aminata Diop y quiero dar las gracias a los panelistas, a Marie, Mohamed y Ángela también por estar aquí en este panel y gracias por la invitación a participar. Creo que yo no tengo tal vez una carrera tan intensa o ejemplos tan complicados como el de Marie y Mohamed, pero mi experiencia es en el ámbito de la traducción y la interpretación. Llevo unos 10 años trabajando en ello y esto es algo que empecé a hacer para poder trabajar y poder financiarme mi maestría. Y después me di cuenta de que me gustaba y de que era buen pagado, así que me gustó mucho y empecé a trabajar en Senegal en una ONG en mi país que trabaja con derechos de mujeres. También trabajé con Africa Center, que es una ONG un poco más reciente, que fue financiada también por la Fundación Gates, que se enfocaba en productos de cuidado de la salud en la última milla. Entonces, al menos con este trabajo me daba una idea sobre era el mundo, cuál era el mundo de los derechos sexuales y reproductivos. Y lo que yo hago, sin embargo, es que yo gestiono una consultora medioambiental. Nos aseguramos de que multinacionales que quieren venir a Senegal, instalar tal vez una oficina o una fábrica, sigan estándares nacionales e internacionales medioambientales. La razón por la cual les comento esto es porque cuando viene una cultura distinta a otra, es importante que entiendan las realidades de la cultura a la que están llegando. Y creo que ser una traductora e intérprete
me ha ayudado a apoyar estos esfuerzos, porque yo era la persona que estaba al tanto de los puntos finos del lenguaje, por ejemplo, de cómo comunicarnos con las personas locales por la experiencia que tuve como intérprete. Entonces, es importante para mí mencionar el tema de contratación de los intérpretes correctos para una conferencia, porque me parece que en cualquier sector del que se trate, ya sea el sector de salud o el de la educación o finanzas, en ocasiones se tienen temas anuales y hay conferencias en el mundo alrededor de ese tema. Entonces, a veces las conferencias piensan que todos los intérpretes pues son iguales y que cuando tienen a un intérprete contratado será un intérprete excelente sin importar quién sea. En cuanto a la calidad y velocidad de su interpretación, será increíble independientemente de quién sea. Y que van a ser personas que conozcan el idioma, las tecnicalidades y la jerga de los de su área de conocimiento. Por ejemplo, una conferencia aquí en Senegal, al último minuto, contrató a algunos intérpretes y no les dio ningún glosario. ¿Y cómo van a esperar que durante toda una semana entren a las conferencias del vocabulario y la terminología que a ellos les tomó años generar? Entonces, en ocasiones hay una expectativa de que los intérpretes entiendan más de lo que para lo que se les contrata. Yo tengo dos ejemplos que fueron muy difíciles para mí, al menos uno particularmente. Hace un año recuerdo que sorprendentemente pues me llamaron a una reunión con el nuevo presidente. Iba a haber una conferencia organizada ahí, muy de último minuto nos contrataron y estaba ahí lista pues para dar mi mejor esfuerzo y a pesar de que ya había dejado de interpretar, bueno, pues fui de todas formas. Y al final no vino el presidente, pero llegaron algunos ministros que solamente hablaban Wolof y solo este idioma, que es uno de los idiomas de Senegal. Y es un idioma extremadamente distinto y muy difícil si no se tiene la capacitación en ese idioma. Y luego había angloparlantes también. Entonces no sabías cuándo ibas a hablar o interpretar al inglés, al francés o al Wolof. Y solamente había dos intérpretes para todo el centro de la conferencia. Estoy hablando de 1,000 personas ahí. Y teníamos que cambiar y teníamos prácticamente cero experiencia en interpretar de Wolof a inglés o al francés, pero tuvimos que hacerlo por 4 horas y fue horrible, porque no sabíamos si estábamos haciendo un buen trabajo y, bueno, más bien, ya sabíamos que estábamos haciendo un trabajo terrible porque no teníamos esa experiencia, porque hay muchas particularidades con el idioma Wolof que no se pueden interpretar a menos de que haya mucha experiencia con este idioma para interpretar la Constitución, por ejemplo, o temas legales, o cómo interpretar un proverbio Wolof al inglés de una forma que alguien lo entienda, alguien que es de Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, cuento esta historia porque creo que no viene de una falta de voluntad, sino una falta de conocimiento en ocasiones, con respecto a que creen que los intérpretes son diccionarios andantes y que lo deben hacer bien solo porque ya se les va a pagar. Sin embargo, hay veces personas que están haciendo los procesos de contratación y creen que pagarle eh, una cuota tal vez de $100 a los intérpretes por cierto tiempo es demasiado, entonces buscan cortar costos. Entonces, hay unas cosas aquí que mencionar. Número uno, será importante tener presupuesto para la excelente interpretación. Y entender esto, hay que comunicarlo también a las personas que toman decisiones presupuestales, que hay que asignar una partida presupuestal para buenos intérpretes.
Se necesitan también, muy importante, tener solo dos, se necesitan tener al menos dos intérpretes por conferencia porque tienen que cambiar cada cierto tiempo. Y un segundo punto que puede llegar a ser una solución para esto es contratar intérpretes de tiempo completo. Se puede contratar a dos intérpretes de tiempo completo que entiendan el conocimiento, que viajen con ustedes, que sean parte de la organización y se puede negociar un salario que sea adecuado para poder tener su apoyo a largo plazo. Y también tener glosarios, tener terminología y vocabulario proporcionado a tiempo para que los intérpretes y las intérpretes puedan prepararse, porque si no, puede que se tenga a un intérprete que entiende todo porque ya lo hizo antes y otro que está llegando por primera vez a este tema y entiende muy poco o no entiende todos los aspectos del lenguaje. Y finalmente también será importante que pensemos en intérpretes que se consideren también cuáles son los idiomas que se hablan en el país, no solamente los que hay en la conferencia. Es decir, si van a contratar a una conferencia en donde los idiomas de la conferencia son inglés y francés, pero sabemos que en ese lugar hay personas que hablan Wolof, por ejemplo, como en mi caso. Será importante que también se considere esto, que hay idiomas locales que también son relevantes. Creo que estos son todos mis puntos que me gustaría compartir con respecto a la pregunta en mi experiencia como intérprete. Muchas gracias. Muchas gracias, Aminata. Nos encanta recibir estos comentarios porque muy a menudo no escuchamos sobre esto. Muchas gracias. Pasamos ahora a Ángela León Cáceres, que es coordinadora y profesional internacional feminista multilingüe, especialista en salud pública y desarrollo global, con mucha experiencia en programación de género en materia de salud, derechos sexuales y reproductivos, VIH, tuberculosis y malaria. Es también una persona con mucha experiencia en África, Asia y Latinoamérica, especialmente para mujeres, adolescentes y niñas de toda edad. Adelante, Ángela. Buenos días. Bueno, voy a comenzar hablando en español y es para mí un gran privilegio el poder compartir este espacio con los copanelistas, sobre todo pudiendo hablar en estos espacios en español y trabajando desde la lingüística inclusiva para todas las poblaciones en todas nuestras diversidades. Así que muchísimas gracias por crear este espacio y quiero empezar hablando sobre la importancia de entender que el lenguaje nunca es neutral y siempre ha sido un mecanismo a través del cual se opera el poder. Y sabemos que desde la parte académica, el lenguaje no es solamente un reflejo de la hegemonía, sino que eso también construye y materializa los sistemas de poder. Y creo que es importante abordar este tema desde los derechos sexuales y los derechos reproductivos, sobre todo el tema de la equidad, cuando hablamos de equidad de género, cuando hablamos de equidades estructurales. Es realmente importante hablar sobre cómo el idioma y el lenguaje impone ciertas visiones sobre el mundo y el valor de los conocimientos. Creo que aquí es diferenciar no únicamente el idioma per se, como el español, francés, inglés, sino las formas de conocimiento en las cuales, por ejemplo, las poblaciones estructuralmente excluidas de la sociedad no pueden expresarse o no pueden comprender o incluirse en conversaciones y toma de decisiones en las cuales en este momento, por ejemplo, decisiones sobre su salud y alrededor de su salud están relacionadas. En salud global, y especialmente cuando hablamos de derechos sexuales y derechos productivos, entendemos, por ejemplo, que el inglés es el idioma predeterminado para poder acceder a espacios, tomar decisiones y tener legitimidad cuando estamos comunicando. Y esta dominación lingüística determina la validez de estos conocimientos, pero también crea una barrera muy grande que es
quién recibe realmente el financiamiento para poder liderar, implementar y diseñar proyectos que representen las realidades no solamente lingüísticas, sino culturales, sociales y de salud de las poblaciones en esta gran diversidad. Entonces, realmente creo que no deberíamos estar preguntándonos cuáles son las desigualdades, sino cuántas desigualdades se generan y cuán profundamente esto implica marginar y excluir nuevamente a, por ejemplo, profesionales, activistas, defensoras, cuya lengua materna no necesariamente es el inglés. Em, Esto implica también tener diferentes barreras para las organizaciones, sobre todo del sur global, y esta es una gran oportunidad que ahora vemos también teniendo la conferencia en un país de América Latina por primera vez, en el cual no solamente se espera que los espacios sean inclusivos en tema de idioma, sino que puedan brindar una plataforma adicional para el entendimiento, la participación significativa, por ejemplo, de las mujeres en toda nuestra gran diversidad y poder hablar de cambios en lo que refleja la equidad hacia la igualdad de género en la redistribución del poder. También desde la parte personal, compartir la experiencia de haber navegado los diferentes mundos internacionales con conferencias que son en francés o en inglés, pero generalmente no existe una revisión o un tema en español. Y básicamente es complejo poder comprender, poder estar en estos espacios al tener que pensar en un idioma distinto, sino el poder limitar la comunicación con otros participantes, por ejemplo, en la creación de redes, en la creación de oportunidades y poder buscar estas oportunidades también que son tan necesarias para las organizaciones que se encuentran sobre todo en el Globo Sur. Yo creo también que es importante lo que comentaba nuestra copanelista Aminata Diop sobre las traducciones, porque generalmente creemos que la solución para los problemas de inclusión lingüística están relacionados a únicamente tener una traducción. Y si bien es muy valioso y muy importante tenerlos, creo que el hablar de la decolonización y también de la igualdad incluye tener una apropiación distinta y una claridad sobre cómo vemos los sistemas de redistribución de los poderes y la toma de decisiones desde una visión del Globo Sur. Y esto también está trasladado a la generación de evidencia científica, conociendo que el inglés, al ser un idioma conocido y reconocido como lengua franca también en la ciencia y la academia, sabemos que la mayor cantidad de artículos de investigación, procesos de investigación y académicos están conducidos en inglés. Y así como un dato clave, hay un estudio igual en Lancet Global Health en el 2021 que encontró que el 80% de la investigación que se realiza en todo el mundo en salud global se encuentra en inglés, conociendo que esto, la carga de la mayor parte de enfermedades y las mayores problemáticas en salud, ocurre en países que no son anglófonos, sobre todo del globo sur. Eso nos brinda una idea de qué tan lejos estamos aún de poder tener sistemas más inclusivos, redistribución del poder y esa tan ansiada equidad dentro de las relaciones, tanto de los países como de las personas que habitamos estos espacios a nivel global. Creo también importante hablar desde la participación de las comunidades no multilingües, porque generalmente se las puede tomar como ser las últimas, generalmente en ser consultadas, o solamente a través, por ejemplo, de intermediarios o a través de traducciones que no permiten necesariamente una participación absolutamente significativa. Y en este caso comentar la experiencia desde América Latina y también el Caribe, en el cual, por ejemplo, movimientos de mujeres en toda su diversidad, movimientos feministas y que abogan por los derechos sexuales y reproductivos,
lamentablemente también están subrepresentados en los espacios internacionales debido a este bloqueo o la limitación lingüística, que implica adicionalmente tener mayores costos para poder participar en estos espacios. Y también, bueno, recordando que el acceso a tener oportunidades para aprender distintos idiomas o poder manejarse efectivamente en estos, es una parte también de los determinantes sociales en los cuales el acceso a la educación, el acceso a las oportunidades también se ve limitada para poder seguir aprendiendo y exponiéndose a otros idiomas. Para poder terminar, creo que unas soluciones prácticas para la inclusión lingüística real, además de tener traducciones, interpretaciones que apoyen y que son muy valiosas para los procesos lingüísticos inclusivos, es importante tener diseño de proyectos, diseño de procesos y diseño de conferencias también, en las cuales se pueda aceptar ya de base procesos, documentos, informes, abstractos en múltiples idiomas y usar otro tipo de recursos que pueden ser visuales o formatos multilingües en seminarios, capacitaciones. Sobre todo creo que hay que incluir dentro de los presupuestos y dentro del diseño de los proyectos una parte que esté destinada justamente a trabajar desde compartir este tipo de poderes. Y realmente cuando decolonización del lenguaje y la igualdad y la inclusividad en el lenguaje, hablamos no únicamente de las palabras o de la traducción, hablamos de financiar espacios regionales, nacionales, en los cuales podamos desarrollarnos en nuestro propio idioma y poder trabajar por la justicia lingüística y no podemos hablar del cambio estructural, la justicia de género, ni la decolonización en la salud global en general, si es que no podemos confrontar estas hegemonías que ejercen los idiomas y podamos tener más ampliamente espacios comunicativos, verticalistas en salud y entender también cómo podemos valorizar las diversidades epistémicas que surgen desde las distintas comunidades representantes del Globo Sur. Así que este es un agradecimiento muy importante a este espacio para poder no solamente traducir las palabras o el idioma de español, inglés o francés, sino hablamos de redistribuir el poder para lograr la equidad. Muchas gracias. Thank you very much for your unique perspective, Angela. Muchas gracias, Ángela, por tu perspectiva y Let's give one comentarios. last thanks to our panelists. Muchas gracias a nuestras panelistas y mencionarles también que como queríamos asegurarnos de que cada panelista tuviera la oportunidad de contar su historia, por eso nos hemos pasado un poquito de tiempo, así que vamos a pasar un poquito más de la hora con nuestras presentaciones antes de pasar a las salas de grupo. Así que esperemos que se puedan quedar un poquito con nosotros. Bien, ahora le voy a pasar la palabra a Mariam. Muchísimas gracias, Elizabeth, por pasarme la palabra. Gracias a los panelistas que compartieron sus historias y las perspectivas. Hemos escuchado los desafíos, ¿no?, que tienen cada una de estas personas y ahora vamos a compartir algunas ideas que creemos que son bastante útiles para poder mejorar la inclusión lingüística en práctica. Lo primero que me gustaría abordar es el tema de los correos electrónicos y la comunicación electrónica. Lo primero es traducir sus correos electrónicos, tanto el tema como el cuerpo del correo. Hay algunas herramientas como DeepL que son bastante sofisticadas, muy buenas, y la traducción es bastante precisa, mucho más de lo que solía hacerlo. Y esto le puede permitir a la persona con la que nos estamos comunicando a que esta persona no tenga que ir a traducirlo, sino que ya está ahí. También sugerimos que activen revisión de ortografía en el idioma destino. Entonces, si están traduciendo de francés a inglés, se puede activar el
la revisión de ortografía al inglés, de tal forma que todo quede mucho más claro. Esto le va a permitir a la persona que está recibiendo el correo electrónico a tener una comunicación mucho más clara con ustedes. Continuando con la comunicación electrónica, otra sugerencia es incluir el texto origen. Esto es algo que ya sé que se está haciendo en algunos espacios. Por ejemplo, si la comunicación original es en inglés, se deja el inglés y se agrega la traducción de todo el correo en la parte inferior. Esto le permite a las personas que hablen otros idiomas que puedan referirse al texto origen, el texto original siempre. Y esto permite para un intercambio y una comunicación mucho más clara y nos ayuda a ir más allá de la barrera lingüística. Cuando estemos mandando un correo masivo o un correo que se envía a varios participantes, estamos sugiriendo que no envíen un correo a los francófonos, otro a los que hablan árabe. No. Como dijimos hace un momento, la sugerencia es que tengamos un solo correo con todos los idiomas en un solo correo y que todos lo tengan ahí. Esto es una forma de incluir a todos y todas. Y es un correo multilingüe y todo el mundo se puede sentir incluido o que su idioma no está siendo considerado. Estas son las 3 ideas y sugerencias que tenemos para el tema de la comunicación electrónica. El siguiente punto tiene que ver con la investigación y la producción de conocimiento. Aquellas personas que están involucradas en investigación, nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que mucha investigación se hace en francés. Una disculpa, la investigación se hace en francés, pero el producto de esa investigación se publica en inglés. Entonces, lo que se puede hacer para investigadores y las editoriales, al menos publicar también los resultados en el idioma en el cual se realizó la investigación. Entonces, es el ejemplo de Costa de Marfil, por ejemplo. Aunque sea un proyecto financiado por Estados Unidos, los resultados deberían publicarse como mínimo en francés, de tal forma que las personas locales que necesitan estos datos puedan usarlos. Esto le va a permitir a los investigadores locales acceder a información importante, porque si no hablan inglés y los resultados se publican en inglés, tal vez escuchan de que hubo un estudio, pero no lo van a poder utilizar. Ok, en este mismo tema de la investigación y producción de conocimiento, cuando estamos hablando sobre una investigación que ya se publicó, independientemente del contexto, algo que se puede hacer es contactar a los autores principales de un artículo. Ahí viene la lista de los autores siempre y sus contactos. Se puede contactar a los autores y pedirles la autorización de que se traduzca su trabajo. Y se puede utilizar, como ya se mencionó, esta herramienta DeepL para traducir este documento y se puede compartir esto con los colegas después. Esta es una forma de que las personas que no hablan francés o que no hablan inglés puedan acceder a investigaciones científicas que les conciernen. Ahora, en términos de planificación de eventos, entre nuestros panelistas, de hecho, ya se dieron algunos consejos, pero ahora me enfocaré en un par de puntos adicionales. Número 1, las presentaciones. Cuando hay presentaciones en un evento, sería muy bueno que la presentación refleje la composición del público. Por ejemplo, ICFP, que va a ocurrir en Bogotá,
en donde se habla español. Entonces, el idioma deberá ser, el español deberá ser el idioma dominante en este contexto. Y va a haber personas que van a presentar en inglés, por supuesto. Sin embargo, tiene que haber una traducción al español de tal forma que haya una participación también general. De igual forma, es muy importante establecer normas para espacios multilingües. Si leyeron nuestro artículo de comentarios al respecto, se tiene que recordar al público cómo acceder a la traducción, cómo acceder a la interpretación. Muy importante recordarle a las personas que siempre está disponible esta opción. Y también ayudar a los intérpretes a hacer su trabajo, lo cual es una invitación a anglófonos y francófonos y hispanohablantes a que participen en el idioma en el que deseen hacerlo. Muy importante también tener suficientes intérpretes. Nosotros creemos que el estándar dorado es la interpretación simultánea humana. La IA funciona bastante bien, pero no es sustituto para la interpretación humana. Entonces, cuando tenemos español, francés, árabe, si vamos a tener participantes multilingües, es importante utilizar como estándar dorado tener la interpretación simultánea humana. Si es algo que definitivamente no es posible, al menos como mínimo, será importante tener otras herramientas digitales que se pueden utilizar para que las personas puedan entender qué es lo que está ocurriendo. Si no hay posibilidad de tener interpretación ni humana ni artificial, será importante comunicarle a los participantes y a los asistentes de esta situación, de tal forma que ellos organicen alguna solución personal. La sugerencia número 9 es que cuando se esté preparando un evento, será importante traducir todos los materiales en los idiomas del evento. Nuevamente, el ejemplo de ICFP. Estamos viendo que todas las comunicaciones que estamos teniendo al menos están en estos tres idiomas, ¿no? Las estamos viendo siempre en francés, inglés y español. Así que cuando organicemos un evento, será importante establecer el aspecto de traducción de materiales desde el principio, desde el diseño del evento. Para traducir todos los idiomas en el idioma oficial del país anfitrión, pero también importante considerar, como ya se mencionó, tal vez otros idiomas de los participantes. Será importante también tener visuales de información clave en otros idiomas incluso para los asistentes, que no hablen ninguno de los tres idiomas o que hablen otro idioma. Y finalmente, la sugerencia número 10 tiene que ver con compartir materiales con los intérpretes con anticipación. Esto es algo que Amy mencionó hace un momento, ¿no? Y es algo que se tiene que hacer con anticipación, porque en la actualidad, como expertos en salud sexual y reproductiva, pues nosotros somos expertos en esto, pero no todos los intérpretes lo son. Así que será importante que se les faciliten los conceptos, las terminología. Es importante que tengan el tiempo para prepararse, para investigar lo que tengan que investigar, de tal forma que la comunicación constante con los intérpretes es clave para que un evento funcione de la forma correcta. Entonces, todos los materiales de la conferencia se tendrán que compartir con los intérpretes para su preparación y para mejorar la calidad de la interpretación también. Estas son algunas sugerencias de soluciones que queríamos compartir con ustedes respecto a la planeación de eventos relacionados con comunicaciones y generación de conocimiento. Muchas gracias a Mariam. Muchas gracias a nuestro panel. Me parece que hemos aprendido muchísimo el día de hoy.
Entonces, me gustaría recordarles a todas y todos que este webinario está basado en un comentario que fue publicado en Global Health Science and Practice. Y este fue redactado, un artículo redactado por varios panelistas que se encuentran aquí presentes. Y este documento está disponible en los 3 idiomas que hemos mencionado y entra más a detalle sobre cuáles son los enfoques que se podrían tener para poder promover la inclusión lingüística. Voy a compartir este artículo en estos idiomas en el chat para que lo puedan tener a la mano. Me parece que será muy importante que tengan acceso a este documento que entra más a detalle. Bueno, tengo una pregunta, de hecho, para todas y todos ustedes. Perfecto, entonces la pregunta para solicitarles su opinión es la siguiente. Ya que este es el inicio nada más de una experiencia de aprendizaje entre todas y todos, les queremos pedir por favor que escojan la respuesta única que les resulte más útil. La pregunta es, ¿para cuál de los 3 temas siguientes desearía más apoyo adicional? Bueno, esta no es la diapositiva que quería, pero bueno, elija solamente una respuesta que le resulte más útil. Entonces, ¿para cuál de los 3 temas siguientes desearía más apoyo adicional, orientación, documentación, tutoriales? A. Inclusión lingüística de las lenguas indígenas en Latinoamérica. B. Inclusión francófona en entornos de investigación. C. Preparación de una conferencia multilingüe. O otro, la letra D. Si su respuesta es D, favor de especificar cuál sería el otro, ¿no? Entonces, por favor, tómense un momento para poder contestar esta pregunta, en cuanto a cuál es su necesidad más urgente. Bien, en segundo lugar, me gustaría que ahora ustedes puedan hacernos preguntas. Si podemos, por favor, pasar a la siguiente diapositiva donde hablamos sobre preguntas. Aquí está. Entonces, ¿qué otro desafío, otro reto se están enfrentando que les gustaría también abordar? Entonces, les quiero pedir que se tomen unos segundos para escribir en el chat cuál es su objetivo o tal vez su desafío más importante en el tema de la inclusión lingüística. Y terminando esta sección, vamos a pasar a nuestras salas de grupo para poder abordar las sesiones prácticas, herramientas prácticas en relación a la inclusión lingüística. Entonces, vamos a atender sus preguntas primero y después pasaremos a los grupos. Les queremos pedir que se unan a estos grupos correspondientes al idioma y les queremos agradecer mucho por toda su participación y por toda su atención a estas sesiones que hemos tenido. Entonces, nos vamos a pasar a las salas, por favor. Les animamos a que se pasen a las salas. Deben estar viendo o van a recibir una invitación en su pantalla y denle clic, por favor, a unirse o join. Si por alguna razón no están viendo esta opción, pónganos en el chat, por favor, a qué sala van a ir, sea la de inglés, español o francés, y con mucho gusto los podemos redirigir a la sala correspondiente. Entonces, por favor, seleccionen el idioma correspondiente